Mister, Señor de las Arañas. Un relato de Matías Lara de Nicola. Prepárate para encarnar los horrores más desagradables que unas diminutas criaturas de 8 patas pueden provocar, acompañando a un desdichado muchacho que, en extrañas circunstancias, es envuelto en experiencias repugnantes con los arácnidos. No llevo mucho tiempo viviendo en solitario en el acogedor poblado de Aguas Rojas. En un abrir y cerrar de ojos, tuve que adecuar mi vida casi desde cero a este pacífico entorno. Debo decir que tuve la fortuna de encontrar trabajo muy pronto, considerando que en ocasiones esto puede resultar muy difícil, más aún en zonas como esta. La verdad es que todo este gran cambio se debe, de alguna manera, a mi querido tío Ramón, por caprichosos azares del destino tan sorpresivos que no permitieron la menor anticipación al hecho. Mi tío nos abandonó para descansar en paz. Este fue el lamentable acontecimiento por el cual tuve que marcharme de esa, más que sobrepoblada, jungla de cemento conocida como la gran ciudad de Aurora, de donde irónicamente deseaba hace tanto largarme. Ya han pasado aproximadamente 4 meses desde su fatal partida. Al no contar mi tío con descendencia, y al ser yo su único familiar más cercano, las opciones de posesión quedaron bastante acotadas para el único heredero de su envidiada morada, resultando de esta manera mi persona como el afortunado de tal privilegio. No es que sea una gran mansión que posea ostentosos lujos ni sofisticadas arquitecturas, pero en relación al resto de viviendas que la colindan, o realmente cualquier otra existente en Aguas Rojas, se hace notar con soberbia ante el resto. A primera vista reluce su llamativa fachada de piedras que contornean una sólida puerta de madera nativa, la cual se encuentra protegida por un vistoso techo de tejas rojizas, sostenidas por pilares tan gruesos como troncos de viejos robles. La fachada, además, está decorada con un nutrido jardín de enredaderas, las cuales abrazan incansables tanto a los pilares como a las rejas que resguardan la casa. El interior del hogar goza de un amplio espacio que se distribuye estratégicamente entre el primer y segundo piso en distintas estancias de manera muy eficiente, tal como si de un organizado castillo con proporciones a escala se tratase. De hecho, sin ir más lejos, mi tío había decorado el interior con diversos artilugios de tinte medieval que desde pequeño recuerdo. Estos complementan armoniosamente el estilo estético de la morada, con gruesas espadas y escudos gastados colgados en los muros que acusan su aparente antigüedad y que hacen pensar respecto a su inimaginable forma de obtención. Por otro lado, están las armaduras un tanto tenebrosas presentes en ciertos rincones de los pasillos y las salas del domicilio, cuyos cascos parecen siempre observar amenazantes, independiente del ángulo en que uno se encuentre. A la par de los equipos medievales, haciéndoles compañía, se pueden apreciar diversos instrumentos musicales de viento y percusión que cuelgan de las paredes, los cuales seducen e hipnotizan la vista con sus colores llamativos y variados tamaños. Entre los instrumentos que más destacan están los de cuerda, también conocidos como laúdes y contrapartes feudales de las guitarras, mismos que exhiben un estado de conservación envidiable, casi como si el paso del tiempo no les hubiese afectado en absoluto, siendo aún capaces de interpretar bellísimos acordes, incluso más dulces que sus contrapartes actuales. Finalmente, para rematar todo el ambiente de aspecto del medievo, en cada estancia se hallan una o más cabezas de distintas especies de animales disecadas, las cuales, a pesar de la prolija técnica empleada, me deshice y regalé varias de ellas apenas me mudé acá. La morada me evoca un sinfín de gratas remembranzas de varias etapas de mi vida. Acuden primero a mí los recuerdos más recientes, cuando en cada ocasión que podía al encontrarme cerca de Aguas Rojas, me arrancaba desde casa de mis padres allá en Hojas Nuevas hasta acá, donde mi siempre entusiasta tío Ramón, o Monchito, como también era conocido. Resultaba sencillo compartir entretenidas pláticas bastante extensas que con facilidad se extendían por varias horas, en tertulias que comenzaban al inicio del día o bien adentrada la noche.
Casi siempre los interesantes temas de conversación eran acompañados de sabrosas infusiones de hierbas, que en más ocasiones de las que estoy dispuesto a reconocer, eran reemplazadas por vasos de cristal con hielos que reposaban como botes sobre un amarillento líquido destilado que jugueteaba con nuestra sobriedad. Las reminiscencias más lejanas también se me presentan. Épocas de temprana infancia, donde las personas recién comienzan a atesorar sus primeras vivencias en forma de dispersas imágenes fragmentadas. Se me viene a la mente mi buen amigo Julio, con quien desde que tengo uso de razón incurrimos en nuestras andanzas acá en Aguas Rojas, siempre juntos. Durante las vacaciones de verano en familia en casa de mi tío, pasábamos tardes enteras jugando con lo que encontráramos o explorando por los montes que rodean el pueblo, mostrándose Julio desde esos inicios como una noble persona muy preocupada y leal hasta la médula, características que se conservan hasta la fecha y que se han fortalecido con el paso del tiempo, a pesar de que nos hayamos distanciado cuando tuve que marcharme por varios años de la gran ciudad de Aurora, lo que hizo que perdiéramos contacto. Sin embargo, esto no significó que dejara de ser uno de mis mejores amigos. Julio se ha mantenido a mi lado con su apoyo incondicional en todo momento, tal como cuando éramos mocosos en aquellos tiempos, aventurándonos con cada travesura o locura que se nos cruzara por nuestras inmaduras cabecillas, así como también lo es hoy en día, ahora que ambos vivimos en el mismo pueblo. Pero no todos son lindos recuerdos, ya que también la morada fue el último lugar donde mi afable tío vivió sus últimos días, un acontecimiento demasiado repentino que no reveló ningún indicio de que algo estuviese mal, arremetió en la vida de mi tío. De un momento a otro, al igual que en un mísero pestañeo, la rebosante salud que caracterizaba a Monchito se vio arrebatada por un violento e inminente ataque cardíaco que lo fulminó sin más remedio. Evidentemente, esto fue un amargo suceso que hasta ahora me llena de dudas sobre las cuestionables circunstancias en las que sucedió su muerte. Mas aún considerando lo poco concisos que fueron los diagnósticos y la causa de muerte descrita por los médicos. Pero bueno, tampoco es que vaya a conseguir algo con tanto quebradero de cabeza, ya que ni el más benevolente milagro traerá de vuelta a mi tío. Por lo tanto, solo queda agradecerle el más que amable gesto de dejarme su casa, la cual, para mí, es un más que especial símbolo que demuestra el inmenso cariño que nos unía. Algo que me llama bastante la atención desde la partida del tío Monchito es que ahora, más que nunca, he encontrado una cantidad inusual de arañas en la casa, a pesar que desde prácticamente toda mi vida he visitado este sitio y solo había encontrado una que otra, pero no con la frecuencia con la que actualmente invaden cada rincón. Nunca he tenido ese casi irracional asco o miedo que en la gran mayoría de las personas provocan las arañas, el cual a veces llega a rozar el más incontrolable pánico. Tampoco es que estas me agraden al punto de que piense tener una tarántula de mascota. Asimismo, no soy de esos que se da el tiempo de comprobar de qué tipo es la araña con la que me acabo de topar. Si es de las más venenosas a niveles letales, o de esas veloces que en un pestañeo se pierden, o de las sumamente lentas que se comen a las más venenosas. Simplemente las mato inmediatamente, así sin más, independiente del tipo. De igual forma, por alguna inexplicable o curiosa razón, aun cuando mi visión es desastrosamente borrosa debido al astigmatismo, siempre consigo descubrir de reojo a esas escurridizas criaturas diminutas de largas patas al haber en la habitación la más mínima luminosidad. Hasta en los lugares más insólitos me las topo, ahí, justo antes de pasarlas a llevar o pisar, como si éstas esperaran pacientes a que me las encuentre, como si de un vil y vulgar juego de escondidillas se tratase. En lo que respecta a estos artrópodos de 8 ojos, me es inevitable no asociarlos a cosas negativas, debido a que en cada ocasión que me los encuentro, desgracias se presentan en mi vida, como si estas fuesen indicios de las más oscuras y fatídicas profecías. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo, cuando me preparaba una mañana para ir al trabajo en Aurora. A contraluz de la ventana, un amarillento punto velludo llamó mi atención. Este contrastaba con el pálido visillo blanco que cubría el cristal. Recurrí al arma por excelencia que toda araña debe temer. Me aproximé con zapato en mano y noté inmediatamente cómo mi presencia advertía a mi presa. Esta, al sentirse amenazada al igual que cualquier ser viviente haría, comenzó su fuga moviendo velozmente cada una de sus alargadas patas.
Obligado a iniciar mi ataque, arremetí con furia contra la fina y blanda superficie del visillo de la ventana, lo que amortiguó con suavidad mi embestida. Ante ello, la araña, en un abrir y cerrar de ojos, se escabulló a quién sabe dónde. Cambié mi actitud de suma cautela, dando pasos de ciego por doquier en una búsqueda que comenzaba a desesperarme. Aparté frenéticamente las cortinas y la ropa que estaba desparramada por todo el piso sin poder dar con nada. Por fortuna, la cacería se tornó fructífera cuando sorprendí al arácnido trepando de modo vertiginoso por mi pantalón, como preparándose para su ataque final. Manteniéndome cauto, sin impedimentos le di muerte con el taco del zapato. No solo eso, la mayoría de las lesiones físicas que he sufrido han sido causadas al poco tiempo de encontrarme con los ya mencionados pequeños seres. Estoy hablando de la no despreciable cantidad de 8 accidentes graves que he padecido, si es que no son más. Destacan de entre todos ellos la ocasión en la que terminé directo en una operación de cirugía. Era una habitual mañana de sábado a una hora prudente para levantarse e ir a la ducha. Eché a correr sin discriminación toda el agua caliente. Me despojé de mi atuendo de dormir e ingresé a la tina desde donde emanaba el espeso vapor que empañó poco a poco los espejos. Justo en el momento que tomé la esponja de baño, una araña de patas finas y alargadas lentamente se movió, evitando la suave llovizna que salpicaba con relajo en mi rostro. Con movimientos precisos y calculados, le di varias vueltas a la esponja, estrujándola para que el agua pudiera caer sobre la criatura, la cual eludía el líquido con desesperación. Luego de hacer más exhaustivos mis intentos, girando y apretando la esponja, al fin, las empapadas patas que con fiereza luchaban contra el drenaje de la tina cedieron al violento torbellino de agua, que solo deseaba continuar su persistente flujo hacia el desagüe. Debo confesar que el suceso me transmitió cierta tristeza al ver cómo la desdichada criatura batallaba con agonía contra las aguas que, de seguro para ella, parecían agitados mares en eterna tormenta de nunca acabar. Por fin, lo inevitable ocurrió. Presencié por última vez el punto apelotonado de 8 patas que se perdía en el drenaje en un trágico desenlace. Me terminé de duchar guardando las distancias del hueco de la tina por el estúpido temor a que el arácnido apareciera de la nada, surcando las aguas cobrando venganza. Distraído con la idea en mente, al salir de la bañera tomé la toalla para secarme y al apoyar mi pie fuera de la ducha di un paso en falso en el vacío, por lo que resbalé estrepitosamente con el piso, dándome un severo golpe en la rodilla que me hizo chillar de dolor. Esto me provocó un corte del ligamento anterior de mi rodilla derecha, que finalmente terminó en una ineludible cirugía. No digo que todas las cosas malas que me han ocurrido en la vida sean por culpa de encontrarme con arañas. No obstante, me es, por lo bajo, curiosa la coincidencia, por lo que el asociarlas de modo subconsciente a eventos negativos no me es nada descabellado. En fin, ya es tarde y estoy agotado para más reflexiones. Lo mejor es irse a dormir para reponer fuerzas antes de un viernes copado de trabajo. Luego de echar un último vistazo al extenso cordón de cerros característico de Aguas Rojas, que tenía como panorámica envidiable desde las afueras del balcón de mi pieza en el segundo piso, me acomodé entre las sábanas de la cama, tal gato amasando su sitio previo al descanso. De pronto, sentí que llamaron insistentemente a la puerta de entrada de la casa, golpeando con un ritmo dispar que reconocí de inmediato. Rápidamente atendí al llamado bajando las escaleras para dejar entrar a Julio, quien se incorporaba más que agitado, con una expresión de alegría imposible de disimular, muy comparable a la de un niño recibiendo una bolsa repleta de caramelos. «No lo vas a creer», dijo con dificultad por el agotamiento, para luego mantener una prolongada pausa a la espera de mi respuesta. ¿Te has dado cuenta la hora que es? «¡Vamos! Esto de verdad es asombroso», exclamó, ignorando completamente mi cuestionamiento de tono sarcástico, mientras acomodaba su rizada chasquilla negra de la cual brotaban gotas de sudor. Muy bien, soy todo oídos, Julio. ¿Recuerdas que hace mucho tiempo corría el rumor sobre unas viejas ruinas ocultas en los cerros de Aguas Rojas? Guardó silencio mirándome con expectación, pero al ver que yo no le seguía mucho la corriente, continuó. «Bueno, creo saber dónde podrían encontrarse». Hizo silencio nuevamente, aunque esta vez con una pausa más breve. «Es un excelente panorama para un viernes por la noche. ¿Qué me dices? Además, tampoco es tan tarde», argumentaba mirando a unas tímidas estrellas
que comenzaban a aparecer en el firmamento. Julio sabía más que nadie que me apasionaban los temas relacionados con misterios. Por ende, el inusual panorama propuesto hizo que no resultara difícil lograr persuadirme. Sin darme cuenta, tomé rumbo siguiendo a un animadísimo guía que se dirigía a toda prisa en dirección al susodicho cerro. Al encontrarnos al fin en el pronunciado monte, tras unos cuantos kilómetros de caminata, Julio lideró la improvisada expedición ambientada por un conveniente claro de luna que iluminaba sutilmente nuestras andanzas en la opaca oscuridad de la noche. Nos aventuramos en un punto muerto que encontramos y el cual no nos develó más que mohosas rocas, prominentes árboles de ramas frondosas, troncos en estado bastante deteriorado, asfixiados ante la espesura de arbustos espinosos y, por último, ninguna otra ruta por la cual continuar más que por donde habíamos llegado. No obstante, el entorno tan obstaculizado no significó mayor impedimento para Julio, quien incansable a pesar de su altura mayor a la del promedio, penetró abriéndose camino por las punzantes ramas de la tupida vegetación, ignorando cualquier rasguño que éstas le ocasionaran, en un ademán que me recordó al intrépido Indiana Jones y que también me forzó a apurar el paso para no quedarme atrás. De pronto, tropecé de sopetón con la espalda del fascinado aventurero, quien se detenía de lleno mirándome con una indisimulable sonrisa al mismo tiempo que señalaba con su dedo hacia el frente. Como mi reacción ante Julio no expresaba mayor interés, este avanzó un poco más para que yo por fin pudiese ver lo que tanto le emocionaba. Detrás de poblados matorrales espinosos, una gran estructura en ruinas yacía oculta. Ciertos muros permanecían intactos, con inmensas piedras apiladas una sobre otra, mientras que otros presentaban un evidente deterioro en el material que permanecía desparramado por el suelo. Sin el menor de los miedos, Julio rodeó la estructura desde ángulos adyacentes, internándose entre las murallas que evidenciaban una antigua procedencia y exhibían una mejor conservación, desde donde se escabulló perdiéndose de vista. Intenté imitar a mi compañero adentrándome en ignotos pasadizos, cuando sin previo aviso, un súbito grito inundado en desesperación estremeció el tímido silencio. Me apresuré sorteando escombros hasta que di con una impactante escena. Julio se encontraba tumbado envuelto entre enredaderas que se extendían firmes hacia un macizo muro cercano, el cual generaba secos crujidos debido al tambaleo cada vez más vertiginoso de las plantas que amenazaban con desplomar la estructura en cualquier momento. Por increíble que parezca, eso no era lo más terrible, ya que el intenso temor se convirtió en grotesco asco. Con detenimiento, noté cómo en el cuerpo de mi camarada, sobre todo en su rostro, incontables arañitas se desplazaban moviéndose rápidamente de un lado a otro, saliendo y entrando indiscriminadamente por sus ropajes, como si Julio fuera la acogedora guarida de los arácnidos. La rigidez se apoderó de mi ser, tal como la paralizada expresión de Julio. Pero el amenazante transcurso del tiempo, la ausencia de ideas y el escuchar los temerosos gritos de mi amigo clamando por auxilio me dejaron inmóvil. No me quedó más que armarme de valor y aproximarme a la escena. Sin embargo, al dar unos pocos pasos, sentí como uno de mis pies se dio al vacío en un terreno en apariencia firme, pero que realmente solo estaba cubierto por unas cuantas ramas y unas hojas amontonadas que ayudaron a cubrir la embaucadora ilusión, haciendo que cayese a través de un pronunciado agujero. Al verme sumido en la más profunda oscuridad luego de la caída, agucé mis sentidos. Inmediatamente, múltiples cosquilleos me acariciaron el cuerpo recorriendo cada rincón de mi ser. No me costó descubrir que estos cosquilleos no eran producto de los golpes de la caída, sino que correspondían con las mismas patitas que a Julio estaban invadiendo. Por desgracia, las incautas comenzaron a aparecerse subiendo lentamente por mi cara, tratando de rellenar cualquier orificio que encontrasen, ahogándome en una incomodidad tan aterradora que me arrebataba el poco aire que podía respirar acá abajo, en el desesperante agujero. Me incorporé de un gran salto para quedar sentado y enredado entre las sábanas de mi cama. Por fortuna, el susto solo fue una pesadilla inquietante que culminó cuando desperté en mi habitación del segundo piso. O eso pensé, debido a que cuando, estando aún sobresaltado, me quise levantar a buscar un vaso de agua, justo en mi frente algo jugueteaba con suavidad moviéndose de lado a lado, causando gran molestia. Sin dudarlo, me llevé la mano derecha a su encuentro
para palpar unas finas hebras que mi mente inmediatamente asoció a telarañas. Sin perder tiempo, intenté quitarlas frenéticamente, descubriendo en el acto que aquello no era lo que mi subconsciente como sucia jugarreta quería que pensase que era, ya que se trataba de mi propio cabello que, debido a su delgada composición, daba la impresión de ser telaraña. Al percatarme de esto, me volvió el alma al cuerpo, que todavía no terminaba de digerir el mal sueño. No obstante, dicha paz no duró demasiado debido a que, luego de respirar profundamente, vislumbré de reojo una araña tan negra como la noche, que me acechaba completamente quieta sobre mi mano izquierda. Su presencia me pareció extrañamente sobrenatural, rozando lo hipnótico, por lo que no pude realizar ningún tipo de movimiento, solo quedarme tan inmóvil como la diminuta araña, la cual me observaba en una especie de trance tan profundo que me permitía distinguirla con un detalle tal como si estuviese utilizando una lupa, percibiendo así sus 8 penetrantes ojos fijos en los míos. Sacando fuerzas de no sé dónde, rompí la inmovilidad, levantando ambos brazos en los aires con brusquedad, pudiendo escapar por fin de la parálisis. Antes de cualquier cosa, inicié una búsqueda exhaustiva por toda la habitación. Desdichadamente, no encontré indicios del misterioso y negruzco arácnido que se esfumó sin dejar rastro. Los recuerdos de la oscura araña que parecía vigilarme mientras dormía me mantenían intranquilo, recordando cada instante del sueño y de mi encuentro con el pequeño ser detalladamente en mi cabeza, llegando al extremo de tener que investigar por todos los medios posibles si acaso existía algún tipo de cruel significado entre todos los sucesos recién vividos con los arácnidos. Por desgracia, no di con nada concreto o significativo en internet, más que con un sinfín de historias ficticias con tintes terroríficos de aficionados, u otras de carácter que considero más ridículas que lúcidas, que me hacen recordar aquellas de superhéroes, quienes adquieran superpoderes mediante mordeduras arácnidas. Inclusive, hallé nutridos bestiarios sobre incontables tipos de seres relacionados con arañas, o con fisonomías parecidas en mitologías antiguas y videojuegos de terror, aventura o medieval, pero nada que realmente pudiera serme de utilidad. Dejando atrás los acontecimientos de arañas, al día siguiente, un nuevo lunes dio comienzo a la semana laboral, y también a la hora de almuerzo, que llegó tan rápido que casi ni percibí el transcurso del tiempo. Tuve que apresurarme con mis tareas pendientes. El rugir con fiereza de mis intestinos delató mi hambre y provocó risas en la oficina, que sin restricción se hicieron notar. Por fortuna, solo unos minutos me tomaron para quedar al día con todos los papeles, por lo que por fin, aún ansioso, pude acercarme al microondas para calentar mi almuerzo. Esperé a que se hiciera presente el chirriante sonido que acusa que la temperatura deseada es idónea. Luego procedí al fin a sentarme junto a mis 3 compañeros en una mesa redonda no muy amplia para disfrutar del sencillo pero infalible arroz con pollo que yo mismo preparé. Todo se saboreaba tan bien como de costumbre, acompañado de livianas pláticas que se limitaban a estúpidas humoradas, las cuales hacían más ameno el de por sí relajado ambiente. No obstante, de alguna manera, algo comenzó a resultar extraño con mi comida. Lo primero que pensé fue que se había añejado más de lo previsto o que se descompuso. Pero no, esta la había preparado la noche anterior, refrigerándola previo a ir a dormir. Y antes de cocinarla me percaté de que ningún ingrediente estuviese posterior a la fecha de caducidad, por lo que la idea de que mi comida estuviese en mal estado era difícil de considerar. Volví nuevamente a mi plato, comprobando que todo lucía en orden, sin ningún indicio de algo raro. Inclusive, me cercioré de presionar minuciosamente su contenido con el tenedor y cuchillo para realizar una inspección más exhaustiva. Confirmé que no había nada inusual con la comida. El problema fueron mis divagaciones pero muy descabelladas, a lo cual simplemente continué con deleitarme del sabor de mi comida. Entre risas seguí con lo mío, cuando de pronto distinguí incrédulo como a un colega enfrente se asomaba y escondía insistente algo entre sus dientes y parecía tener vida propia, como una especie de minúscula mancha borrosa que, según yo, se movía llamando irremediablemente mi atención. Mi mirada fija con exagerada concentración no pasó desapercibida, lo que ocasionó que mi compañero me descubriera, dirigiéndome la palabra con cierto grado de disgusto, alertando no solo a mi persona, sino que también al resto que nos acompañaba, quienes de forma automática centraron su interés en mí en un movimiento casi coordinado. Cohibido, sentí como una eternidad transcurría con todas las miradas clavadas en mí, acechándome, expectantes a lo que fuese que hiciese o dijera.
Nada más pude hacer lo primero que se me cruzó por mi mente: contar un chiste sin gracia, tan antiguo como el hilo negro, de esos con los que los abuelos nos fastidian cuando pequeños. Por alguna insospechada razón, esto causó un furor tal que nadie quedó indiferente, reaccionando con estrepitosas carcajadas. Algunos llegaron incluso a torcerse de la risa o a punto de atorarse con lo que comían, lo que significó que acababa de salir ileso del bochornoso momento. Aún un tanto perplejo con lo recién acontecido, me serví un nuevo bocado con mi tenedor, y justo antes de llevarlo a mi boca, descubrí con asombro cómo los granos de arroz, tanto en el cubierto como en el plato, vibraban enloquecidos hasta el punto de moverse con notoriedad, en una composición la cual ya no era realmente arroz. Con disimulo, utilizando el tenedor, resquebrajé los granos al igual que huevos contra el plato. Pero entonces comenzaron a brotar de los mismos varias bolitas gelatinosas de aspecto opaco, aún más pequeñas que el arroz del que provenían. Instantáneamente un asco inimaginable se apoderó de mí, obligándome a apartar la mirada hacia el extremo del tenedor de un colega, del cual increíblemente, como si de una mala broma se tratase, posaba campante un velludo arácnido de gruesas extremidades. La repugnancia terminó de saturarme cuando vi que quien sostenía la peluda araña en la punta de su cubierto, como si nada y sin preámbulos, procedía a devorar dichoso su contenido en un festín infame, en una suerte de dieta en extremo extravagante en la que ninguna civilización conocida en los confines del planeta ha incurrido. Asolado en la asquerosidad encarnada, volví mi mirada a mi simple arroz con pollo, que de simple ya no guardaba nada, debido a que en él la pesadilla aún continuaba, transformado ahora en un sinfín de arañitas moviéndose como maníacas y formando una especie de manto blanquecino que se esparcía, aumentando su tamaño y apoderándose de todo a su paso, consumiendo cada rincón y espacio, alcanzando eventualmente el mantel que cubría la mesa y a quienes sentados la rodeaban. De súbito, una palmada en mi espalda esfumó toda repulsiva visión, haciendo que volviese todo a la normalidad, salvo los deseos irremediables de vomitar, que me forzaron a salir corriendo directo al baño. Esa misma tarde, aún sin recuperarme del todo de las malas sensaciones del almuerzo, partí a casa de Julio para desatar el angustiante nudo en mi garganta, que ataba todo lo que me estaba ocurriendo, muy a sabiendas de que él sería el único en quien confiar y que no se burlaría de semejantes temas como de seguro los demás sí harían. Luego de un efusivo saludo por parte de mi camarada, inicié al fin la conversación rompiendo el hielo con el tema de interés, el cual mantuvo expectante a mi oyente con cada detalle, a pesar de que en ocasiones percibí cierto aire de incredulidad en su semblante. Vaya, lamento todo lo que has sufrido y se nota que te ha tenido sobresaltado. No te culpo, remarcó con seriedad, aunque entre peculiares sonrisas, de esas que se ponen cuando no se está seguro de algo. Aunque, ahora que lo dices, exclamó al fin, luego de un notorio silencio, esbozando una expresión facial similar a la que se hace cuando se escudriñan viejos recuerdos. Hace muchísimo tiempo, un funesto suceso impactó de sobremanera a la gente de generaciones pasadas en Aguas Rojas. Por supuesto, nunca se tuvo certeza de su veracidad, ya que no existían los medios para comprobarlo en aquella época. Con el tiempo, el acontecimiento se fue perdiendo en el olvido para jamás volver, salvo en contadas familias, como el polvo que se lleva el viento. ¡Vamos, Julio! ¡Cuenta de una maldita vez! Sí, perdón. Suelo irme por las ramas. Rió desenfrenado un momento para enseguida proseguir. En ese entonces se hablaba de un hermético culto que adoraba a una sumamente extraña entidad, la cual se comentaba podía cumplir tus más anhelados deseos. Sin embargo, este ser era muy exigente con sus condiciones para otorgar los beneficios, pidiendo a cambio a quien recurriera a sus servicios sacrificios de costos elevados, de los cuales sus detalles jamás se supieron con claridad. También parece ser que para pertenecer a dicho culto era necesario tener un estrecho vínculo previo con los sectarios, para así poder gozar de excéntricos privilegios como ser parte de sus rituales con extravagantes ofrendas. Nunca se supo realmente en qué consistían. Ya sabes, debido a ser un grupo muy receloso de sus secretos, es muy difícil saber mucho sobre ellos. Vaya, sin lugar a dudas, parece un tema muy inquietante y bastante turbio. Es raro que, de todos los años viniendo a Aguas Rojas, jamás me haya enterado de nada de eso, ni tampoco haya oído hablar de ello a mi tío. De todas formas, ¿qué tiene que ver todo ese culto con todo lo que me está ocurriendo con las arañas? Mira,
Pensativo, suspiró profundamente. Como te mencioné antes, este tema pasa más como una vieja leyenda casi olvidada que la gran mayoría de personas dejó de darle importancia hace mucho. Por eso es raro que se hable de ella y que ni te hayas enterado. Por otro lado, cambió el tema mostrándose más serio, relacionado a ese sueño que tuviste y todo en general con las arañas. La verdad es que aquello sí tiene algo de relación con el culto ese y con la entidad a la cual ellos adoran. ¿Cómo así? Las malas lenguas narran sobre algunos que escucharon o vieron cosas extrañas y retorcidas durante las noches en los cerros de Aguas Rojas. Aquellos más osados que se aventuraron a lo desconocido se encontraron con cánticos atroces que entonaban letras morbosas. Estas narraban sobre montones de arañas que buscarían plagar el mundo conquistando todo lo conocido con sus pegajosas telas. Estas serían comandadas por una monstruosidad enorme que contaría con las mismas características físicas que la de sus séquitos arácnidos, aunque pavorosamente más atroces. Lo más inquietante de todo es que algunos miembros de la peculiar milicia de la temible criatura resultarían ser los mismos miembros del culto, quienes luego de insospechados procesos o tras cumplirse sus más retorcidos deseos, se unirían a sus tropas convertidos ahora en seres con la apariencia y el comportamiento de aquellas mismas arañas, muy al estilo de brujos o druidas que se transforman en diferentes animales, pero con la particularidad de que en este caso la nueva forma es irreversible y la metamorfosis imposible de deshacer. Julio, lo que me cuentas es horrible y creo que no me está ayudando a calmarme en absoluto. Tranquilo, con inconfundible confianza exclamó de inmediato. Te comento todo esto ya que tus anécdotas me hicieron recordar algunas leyendas olvidadas de Aguas Rojas, y considerando que te instalaste a vivir definitivamente por acá, es bueno que tengas conocimiento de ellas. Sin embargo, como te mencionaba antes, nada de estas historias o detalles han sido comprobados. Más bien, han quedado tan solo en habladurías fantasiosas que suelen, o solían, entretener o asustar a la gente. Esto alimentó el misterio y suscitó que las ideas junto a las explicaciones, cada una más loca que la anterior, nutrieran así los relatos y leyendas del pueblo. Me observó con detenimiento y al verme ido en completo silencio continuó. No debes preocuparte por todas esas situaciones con las arañas. Son meras casualidades que a cualquiera le pueden ocurrir. Me dirigió una serena sonrisa que, de alguna manera, me tranquilizó. El cansancio te puede estar jugando una mala pasada, o tal vez las mismas preocupaciones de tu nuevo trabajo acá en Aguas Rojas te pasaron la cuenta. De cualquier forma, es bueno que descanses bien. Tienes razón, Julio. Este trabajo nuevo ha sido arduo y algo cansador. A pesar de que me he ambientado bien con mis compañeros y me he acoplado bastante bien a las labores al realizar, lo más probable es que el cambio de rutina de forma inconsciente esté afectando un poco a mi mente, para que vea estos bichitos por todos lados, volviéndome paranoico en el proceso. Muchas gracias. No sabes cuánto me ha servido hablar contigo. Será mejor que tome tu consejo y me marche a casa para descansar. No hay de qué, amigo. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Se despidió afectuosamente, acompañándome a su puerta. La noche se presentó rauda, alcanzando mis talones justo al llegar a casa. Producto del incontenible cansancio, fue fácil que mi cuerpo, con peso muerto, encontrara reposo sobre mi cama deshecha. Permanecí inmóvil como roca que yace perenne en una playa ante la brisa marina, en una sensación de relajo tal que caí en el más absoluto reposo posible. Varias horas pasaron hasta que un fresco viento de otoño que se colaba a través de la ventana entumeció mis extremidades descubiertas, interrumpiendo mi placentero sueño y obligándome a abandonar las cálidas sábanas para cerrar la ventana que daba al patio trasero. Algo somnoliento frente al ventanal, fijé mi aturdida vista en unos arbustos que danzaban al compás del viento y que, por alguna incomprensible razón, despertaron de pronto en mí unos intensos deseos de ir al baño. Durante el breve transcurso al baño, noté intensas y desagradables sensaciones muy parecidas a cuando uno se siente observado o perseguido, que casi llegaron a la paranoia, la cual se esfumó una vez estuve frente al inodoro. Al tratar de hacer mis necesidades, intermitentemente volvían a mí esas sensaciones irracionales que atentaban en contra de mi tranquilidad y me perturbaban los nervios. Obligado a apresurarme a actuar, intenté enfocar mi atención en cualquier otra cosa que no fuese mis preocupaciones. Luego de terminar de usar el inodoro, me lavé las manos y tomé el cepillo de dientes junto a la pasta dental para distraer mis pensamientos.
mientras cepillaba una vez más mis dientes, sumido en la contemplación de mi nítido reflejo en el espejo. Un leve cosquilleo hizo sucumbir por completo mi cuerpo en una suerte de espantoso temblor que me recorrió por completo de pies a cabeza. Trémulo apagué las luces para dirigir mis pasos fuera del baño, sumido en la penumbra. Proseguí con una impaciencia tal que me hizo parecer flotar en el aire, ya que avancé a raudos saltos como de puntillas en dirección a mi habitación. De pronto, un nuevo cosquilleo en mi cuello me heló la sangre, lo cual me obligó a detenerme de lleno y constatar que, más allá de mis intrusivos pensamientos, me encontraba completamente solo. A pesar de los malos presentimientos, por mera curiosidad quise aventurarme a las escaleras que daban al primer piso. Al llegar a la escalera, la encontré infestada de hilachas pegajosas que se adhirieron al tacto de mis manos. Deprisa, como un desquiciado, me sacudí con frenesí para librarme de ellas y luego comencé a correr hacia mi habitación. Sin haber llegado a destino, me detuve de golpe al encontrar más de las hebras que decoraban por doquier los pasillos. Estas lucían como adornos navideños que al mínimo contacto quedaban pegadas en mis sudorosas palmas. Con el más de los primitivos instintos, agité mi mano utilizando fuerza desmedida, cuya intensidad increíblemente no fue suficiente para escapar de las telarañas, sino que me hicieron quedar aún más sumido en las hilachas asfixiantes que me abrazaban sin descanso. Giré varias veces sobre mi eje en una danza macabra con mis obstinadas captoras que parecían querer acompañarme de por vida. Este vehemente forcejeo me hizo caer de golpe al suelo y quedar justo al borde de las escaleras que daban al primer piso. Estaba a muy pocos centímetros de tener una peor caída que la reciente y de seguro mucho más estrepitosa. No conseguía levantarme del suelo en mis intentos de despojarme de lo que me mantenía atrapado, cuando, desde el primer piso, una débil luminosidad que revelaba tenuemente cada escalón se intensificó, permitiéndome ver una grotesca silueta humanoide. Esta figura contaba con varias ramificaciones alargadas que brotaban desde su torso y cintura en un conjunto uniforme que aparentaba unas especies de brazos o piernas que me hicieron recordar con pavor a algunas deidades hindúes de múltiples extremidades. De la nada, un frío estupor me paralizó de la impresión, dejándome tan estático como aquella extraña criatura a los pies de la escalera que me acechaba expectante a mi actuar. Todo lucía tan inverosímil e irreal, y viéndome sumido inmóvil en la confusión no podía lograr diferenciar entre la realidad o mundos oníricos. Por desdicha, mi atormentada cabeza solo se inclinaba a barajar como plausibles eventos que se alejaban de lo común, haciendo que abrazara lo odiosamente sobrenatural y que vacilara en múltiples teorías las cuales no tenían una explicación lógica. De súbito, las desquiciadas telarañas y la ignota silueta frente a mí se esfumaron, siendo esta última invadida de repentinos espasmos. Tal como un fantasma, desapareció en dirección a la sala de estar. Si la situación ya era lo suficientemente incoherente o aterradora, más lo fue aún mi ímpetu osado, el que estaba evidentemente corrompido por la afición al misterio, lo que me llevó a levantarme y perseguir lo desconocido. Bajé tan deprisa las escaleras que me salté peldaños en el proceso, y al llegar a la planta inferior en cuestión de segundos, por poco choqué con unas alargadas protuberancias similares a extremidades muy finas y de aspecto huesudo que se arrastraban reptando con firmeza por el piso, perdiéndose en una masa negruzca que se entreveía ocultándose apenas tras la chimenea, como si ésta a propósito deseara quedar expuesta en una suerte de jugarreta infantil, la cual afronté con una valentía impensada. Un estridente viento resopló haciendo crujir el techo, con un retumbar que sonó grave entre las vigas de la estructura de la casa. Esto distrajo mi atención, haciendo que perdiera de vista mi objetivo, el cual ya no se encontraba detrás de la chimenea. Comencé a inquietarme de a poco, abrumado con una sensación de estar carente de protección, para descubrir a continuación cómo las puertas de madera de una despensa se abrían y cerraban sin descanso, generando un sonoro bailoteo en el proceso.
Me dispuse a abrir de par en par la despensa, lo que provocó que desde su interior una apelotonada mancha abultada saltara de improviso a mi nariz y que al mínimo impacto sus picudas patas acariciaran con velocidad endemoniada mis sienes, orejas, ojos y boca. Sin dudas, la inquietante sensación me sumió en un desbordante y avasallador pavor. El viento zurró con vehemencia a la ventana de mi habitación con un golpe tan severo que me despertó más que exaltado sobre mi cama, haciendo que observara a mi alrededor como trastornado. Me di bofetadas para comprobar la integridad de mi quebrantada lucidez, y al instante logré divisar en el piso a lo lejos una araña tan oscura como la noche, que se desplazó apresurada saliendo del cuarto bajo el resquicio de la puerta cerrada. Sin demora, casi más como un reflejo que como un instinto, me precipité a su paso derribando sillas, muebles o lo que fuera que obstaculizara mi camino. Continué bajando las escaleras a un ritmo descabellado, mientras en el proceso recordaba entre fugaces pestañeos ciertos fragmentos de la reciente pesadilla. Avisté al fin a la obstinada criatura, la cual daba la vuelta a la chimenea hacia donde se encontraba la despensa e ingresaba en su interior. Me aproximé, quedando de frente al mueble de madera. Tras un calculado suspiro repleto de determinación, agarré con firmeza la manilla de cada puerta. Vino a mí un sutil pavor que tensó mis músculos, seguido de recuerdos de los horrores de la vivencia onírica que me causaron esos miedos indescriptibles, cuyos eventos curiosamente no distaban demasiado de la realidad. Pestañeé, notando en el acto mi visión nublada y sintiendo una leve náusea. Luego, abrí por completo las puertas, dando paso al alivio, al comprobar que el interior del mueble solo guardaba vil y vulgar mercadería, además de utensilios del hogar que yo mismo había guardado ahí. Sin embargo, cuando la relajación poblaba mi ser, entre mis pies se asomó un arácnido con tonalidades muy rojizas, similares a la densa sangre que teñía sus patas, cefalotórax, abdomen y quelíceros. El repentino susto que suscitó la súbita aparición no me dio tiempo para procesar un plan de acción elaborado, dando paso a un acto instintivo que me llevó a lapidar con mi zapato la diminuta criatura. Permanecí inmóvil, con gesto reflexivo y la mirada fija en el cadáver colorado del peculiar ejemplar. La escena me dejó sumamente introspectivo. Al día siguiente me fui a trabajar ahogado en ideas caóticas, que solo consistían en criaturas arácnidas de todo tipo. Algunos de mis desvaríos eran tan surrealistas que nublaban incesantemente mi demacrada sensatez, no permitiendo que concentrase mi atención como es debido para revisar informes de cálculos estadísticos o simplemente desempeñar cualquier tipo de quehacer en el ámbito laboral. Mi percepción del entorno flaqueaba, al igual que la débil llama de una vela, apagándose de a poco con una calma perenne, lo que hacía que el transcurso del tiempo fluyera a un ritmo muy dispar del habitual. Mismo flujo temporal el cual ni siquiera percibí, resultando de esta manera anecdótico el periodo de almuerzo o la jornada de trabajo en sí misma. La hora de salida apareció sin previo aviso. Sin embargo, en ningún momento desaparecieron los condenados pensamientos de arañas. Llegué frente a la reja de mi casa en lo que pareció ser un viaje casi imperceptible, con mi mente ocupada en las reminiscencias constantes y turbias de mis pesadillas. Intenté utilizar la llave para ingresar por el portón, pero me percaté de que estaba entreabierto. De un débil empujón, sin mayor esfuerzo, el pórtico se abrió de par en par. Comprobé enseguida, tras dar un par de pasos, que la puerta de la entrada principal de la morada también estaba abierta. Entré a mis aposentos y comprendí de inmediato que había sido víctima de un vil robo. Todo se encontraba patas arriba, sumido en un completo desorden que me arrebató del ensimismamiento. Sillones fuera de su sitio en posiciones no habituales y multitud de diminutos trozos de vidrios rotos desparramados por doquier. Fragmentos de cristal que antes habían sido vasos, copas, ventanas o espejos, de los cuales aún se podía apreciar dificultosamente el reflejo en resquebrajadas imágenes. No solo los platos habían sufrido el ultrajo, sino que también los muebles, los cuales tenían sus cajones desencajados y rotos debido al claro uso de fuerza desmedida que se utilizó para sustraerlos. El contenido de estos, como prendas u otros accesorios,
se encontraba regado por todos lados. Faltaban, por supuesto, los objetos de diverso valor monetario y sentimental, altísimo por lo demás, que estaban ocultos entre medio de la ropa. En definitiva, mi casa se traducía en una imagen atroz y desagradable que me hizo sentir muy humillado y que no le desearía a nadie, ni siquiera a alguien que deteste. Tras un buen lapsus de hacer unas llamadas telefónicas dando el aviso del robo, me aseguré de revisar toda la casa, sin lograr encontrar nada más que caos envuelto en destrucción. Mientras esperaba a las unidades policiales, me asomé por la entrada y, agradeciendo de paso que la situación no era de vida o muerte, escuché a Julio, quien llamaba desde afuera con suma preocupación. «Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué demonios pasó?», me saludó al mismo tiempo que comprobaba a su alrededor. «Bien, Julio. Afortunadamente no me encontraba en casa cuando ocurrió el robo. Los muy desgraciados sembraron el caos mismo, llevándose en el proceso algo de dinero oculto, además de objetos de valor. Pero bueno, lo material se recupera». «Me alegro mucho de que no te haya pasado nada malo», exclamó con notorio énfasis, tratando de animarme. «Como bien dices, lo material se recupera». Fue interrumpido de pronto por el bullicio de unas balizas que con alboroto centillaban en oscilaciones luminosas de tonalidades rojizas y azuladas. El breve procedimiento de los oficiales no fue muy esperanzador, a pesar de lo exhaustivo del operativo para revisar cada rincón para descubrir algún indicio que valiera la pena para la investigación. Luego de constatar los hechos, en un proceso que sabía no llegaría muy lejos ni devolvería mis cosas robadas, junto a Julio nos dispusimos a resguardar reforzando las entradas con lo que teníamos a mano, para así ordenar más tranquilos los despojos que parecían producto de un fiero huracán. «Ánimo, amigo», me dijo, dándome una palmada en la espalda. «Y nos daremos cuenta cuando todo esté ordenado y asegurado. Solo necesito contactarme con unos buenos cerrajeros para que nos ayuden cambiando las chapas de las puertas y agregar mayor seguridad». «Gracias, Julio. Siempre tan buen camarada como de costumbre. Sé que has pasado cosas no muy agradables últimamente con esto que acaba de pasar y, bueno, ya sabes». Se detuvo para mirar mi semblante despistado, el cual parecía observar las palabras en el aire. «Lo sé, Julio. Me siento agobiado, pero no solo con el robo, sino que también con otras cosas que pueden sonar a meras tonterías y que, por más que intente evitarlo, carcomen mi mente». «¿Pero qué diablos ocurre?», cuestionaba indignado, casi a un paso de ofenderse, aunque serenando su semblante enseguida. «Sabes perfectamente que puedes confiar en mí». «Son las arañas, las malditas arañas». Procedí a narrar mis últimas vivencias, incluidas las oníricas, provocando en mi oyente reacciones bastante alejadas de la dicha, el regocijo o el entusiasmo, sino por el contrario, emociones totalmente opuestas que alimentaban mi alterado estado mental. «No te preocupes», finalmente se pronunció Julio, manteniendo su semblante firme, pero con un dejo de inquietud. «Yo te ayudaré a investigar cualquier tema relacionado con los arácnidos o las leyendas de aguas rojas. Ya sé, iré a preparar café para que nos pongamos a investigar de inmediato», comentó animoso y con aires más que serviciales. «Buena idea, pero no te preocupes, que no estoy tan mal para ser incapaz de preparar un par de tazas de café. Espérame, vuelvo enseguida». Después de ordenar un poco la sala de estar y habilitar una mesa para iniciar nuestra exhaustiva búsqueda por libros u otros medios cibernéticos, me dirigí hasta la cocina para preparar café. Para rematar con la mala suerte, no encontré ni un solo grano o vestigio, por lo que me vi en la obligación de ir a la despensa mientras rezaba por poder hallar algo, cuestionando en el proceso si había comprado más café en primer lugar. Frente a los cajones varios que poblaban un amplio mueble empotrado en la pared, continué percibiendo cómo los indicios del robo exhibían un abrumador desorden. Diversos productos se hallaban regados por todos lados, estorbando el paso y forzando a desplazarse en cuclillas para alcanzar con dificultad las zonas más bajas de la despensa. Aproveché la maniobra para reubicar cada cosa en su respectiva posición original. Mientras volvía a ordenar las cosas, de casualidad pasé a llevar una tabla suelta ubicada en lo más profundo de uno de los cajones más bajos, la que reveló en su interior una minúscula varilla metálica casi imperceptible, de la cual jamás me había percatado.
y que se asemejaba a una especie de delgada palanca. Sumido en la intriga, me vi tentado a forzar el dispositivo que expulsó una gran cantidad de polvo, tal tormenta de arena, luego de que tirara de la varilla. Después de accionar el mecanismo, un chasquido mecánico como de engranajes recubrió la atmósfera sonora del lugar, cuyo seco y ronco sonido evidenció un prolongado abandono. De inmediato, el fondo del compartimento se desplazó más hacia el fondo, enseñando una ancha estructura dentro del piso bajo del mueble, la cual enseguida, tras desaparecer completamente, desveló una nueva sección a modo de túnel que se hallaba oculta tras el mueble. Este contaba con un angosto pero extenso pasillo, por el cual alcanzaba a pasar una persona. Unas estrechas escaleras se dejaron ver, dando paso a un área subterránea, cuya apariencia delataba décadas de secretismo y olvido, de la cual, obviamente, no tenía ni idea de su existencia. Pasmado por el descubrimiento del pasadizo oculto, sentí como la querida e inocente casa de Monchito se me revelaba ahora como el desdeñable refugio de hórridos misterios. Intenté aventurarme en el sector recién descubierto, pero cuando estaba a punto de emprender el viaje, una fuerza externa me detuvo de lleno, provocando que me diese un fiero cabezazo contra el bajo techo de la entrada. Fue inevitable soltar un estrepitoso grito que ensordeció a mi compañero, que acababa de aparecer en escena sujetando mi brazo. Demasiado impactado y sin decir ni una sola palabra ante el insólito hallazgo, nada más le restó un gesto repleto de curiosidad y entusiasmo para motivarnos a seguir adelante. Inspeccionamos por segundos en el más absoluto silencio. Luego nos armamos de valor, ya que avanzar agachados, envueltos por una espesa oscuridad, era la única alternativa. La penumbra característica del recóndito sector de reducidos pasadizos nos forzó a iluminarnos precariamente con nuestros celulares, en un ambiente que resultaba muy similar a minas laberínticas. Avanzamos rodeados de restos de velas bañadas con esperma solidificada, así como también de extraños símbolos garabateados por donde observamos, tanto en paredes, suelo o techo, hasta que dimos con el fin del trayecto. Llegamos a una sala un poco más amplia que los previos pasadizos. En esta podíamos estar casi por completo erguidos. En el centro de la habitación se alzaba solemne como único protagonista una especie de altar que ostentaba el mayor misterio posible, cuyas proporciones no eran tan grandes en relación a las reducidas dimensiones del entorno. Estábamos paralizados ante la insondable revelación, sin saber o imaginar siquiera el significado de lo descubierto, rodeados por elementos arquitectónicos que infundían una acechadora incertidumbre. Nos quedamos embobados ante la grotesca estatuilla humanoide que tomé del altar. En mis manos reposaba aquella figurilla que relucía varias extensiones que emanaban de su cuerpo a modo de extremidades, inspirando el más absoluto horror. Julio, de la nada, rompió el aletargado embrujo, desempolvando un cuaderno que tomó de la proximidad del altar y que leyó con discreción, ayudado por la luminosidad de su teléfono. Tras un par de líneas, se detuvo indicando que era el momento de volver a un sitio más cómodo para proseguir con la lectura. Cualquier otro sería evidentemente mucho mejor, del cual nos encontrábamos curioseando. Ya de vuelta en el salón de la casa, sin perder tiempo y en una disposición que se asemejaba a animales de carroña devorando su comida, nos abalanzamos sobre las deterioradas páginas del misterioso y polvoriento libro. Los escritos del tomo confirmaban la existencia de un viejo culto secreto, el cual adoraba a un arcaico ser llamado Arachnister, una entidad que se pronunciaba a través de distintos ritos, siempre relacionados con arañas, para satisfacer los más impensados deseos de sus fervientes fieles, gracias a sus poderosas habilidades mágicas que lo posicionaban como una especie de señor supremo de los arácnidos. Entre más leía los siniestros pasajes del libro, más familiar me parecía la letra escrita a mano, contenida en las páginas. El pavor inundó mi mente y sometió mi ser a la desesperación más grotesca cuando reconocí la caligrafía presente en el texto, la cual provenía del puño y letra del mismísimo tío Ramón. Por lo visto, mi tío era un leal adorador del culto y entregó prácticamente su vida completa al mismo a cambio de una situación mucho más acomodada, con ostentosos lujos o altas sumas de dinero, bienes materiales de los que siempre se cuestionó su verdadera procedencia.
Creo que es suficiente por hoy, exclamó cansado Julio. Hemos hecho un enorme descubrimiento y no debemos abrumarnos con tanta información. Terminó con un tono que se asemejaba a una preocupada figura paternal. Tienes razón, es solo que me es imposible sacarme todo esto de la cabeza. Ahora me cuadran varios cabos sueltos en torno a mi tío, algunos que nunca me atreví a cuestionar o que simplemente ignoraba por completo, mientras que otros me descolocan totalmente, como si me hubiesen dado un golpe bajo sin previo aviso y estando desprevenido y... No te preocupes, me interrumpió con sobriedad. No le demos más vueltas al asunto. Mañana será otro día y con paños más fríos continuaremos investigando sobre todo este inusual enrollo. Gracias, amigo. De verdad, no hay nada que agradecer. Una vez más me interrumpió, sin dejar espacio para finalizar mis palabras. Solo prométeme, por lo que más quieras, que no harás nada irracional. Ya sabes, por no decir que hagas algo estúpido. Por favor, ahora volveré a casa y mañana, después del trabajo, regresaré con comida para retomar nuestra investigación. ¿Te parece? Finalizó con un abrazo y una palmada en mi espalda. Me despedí de Julio, quien se marchaba de la casa con un paso bastante lento, muy similar a la ligereza con que mis pies me guiaban hasta mi dormitorio, sin que pudiese evitar pensar una y otra vez en mi tío. ¿Cuáles fueron los motivos que lo incitaron a recurrir a tales turbias andanzas? ¿Acaso estaba sufriendo? ¿Cómo nunca lo noté? ¿Qué desagradables experiencias habrá visto o le habrá tocado realizar? ¡Oh, las arañas! ¡Las malditas arañas! Se encuentran por doquier, paseándose a sus caprichosos antojos como si nada, persiguiéndome como acosadoras en donde me encuentre. Las interrogantes no me dejaban en paz, bombardeando a mi ser en cualquier oportunidad que se presentaba, acosándome al punto de atentar en contra de mi cordura, la cual incansable buscaba respuestas en apariencia imposibles. Lo más impensado e insospechado me parecía el lugar donde comenzar a buscar respuestas. Sin embargo, si lo pensaba bien, no era muy complicado intuir mi primer destino a investigar, ya que en realidad sí sabía hacia dónde podía dirigirme: el culto. Este apareció de súbito en mi mente como una brillante opción, más aún considerando el cuaderno de apuntes infernales que estaba en mi poder. Este de seguro podría ser una pieza crucial para desenredar algunas hebras del enigma. Por tanto, tras repasar durante varias horas entre párrafos, líneas, palabras por palabras y detenidamente cada letra, di con un peculiar detalle, quizás vago, el cual, junto con una de las recientes vivencias oníricas con los arácnidos, me hicieron establecer ciertas conexiones. Motivado con un lugar en concreto en mente e ignorando todas las advertencias por parte de Julio, me alisté para emprender una travesía de la cual no sabía realmente qué esperar. Quizás solo me motivaba la posibilidad de hallar la paz que tanto anhelaba, asediado por todo el misterio que se tejía a mi alrededor. ¡Al fin despiertas! ¿Cómo te sientes? Emocionado, se pronunció Julio, a quien pude distinguir a duras penas debido a mi vista nublada, la cual se recuperó paulatinamente pasado un prolongado tiempo. Bien, creo. ¡Auch! Mi cabeza. ¡Ay! Me duele demasiado. ¡Ay! Espera, ¿dónde estoy? Estás bajo monitoreos y estudios intensivos en el hospital de Aguas Rojas, ya que sufriste una severa contusión, respondió mi amigo mientras me observaba minuciosamente, asegurándose de que no hubiese nadie más que nosotros en la habitación. ¿Recuerdas algo sobre el golpe en tu cabeza? No mucho. Y este mareo lleno de náuseas no me facilita mucho las cosas. Momento. Creo que empiezo a recordar. Lo último que recuerdo, unas viejas ruinas, un monte, cánticos. Recuerdo... Luego de que te fueras de mi casa ese día del robo y después del suceso del puerto secreto donde encontramos ese libro maldito, me obsesioné demasiado tratando de buscar una explicación lógica a todo lo que sucedía en torno a mi tío con las arañas. Por eso, recordé ciertos versos en las anotaciones del libro y acudieron a mi mente los eventos de mi pesadilla en la que descubrimos las ancestrales ruinas en el gran cerro de Aguas Rojas. Fue entonces cuando supe de inmediato que debía ir en búsqueda de ese lugar,
Esa misma noche, casi como motivado por el instinto, me aventuré decidido a encontrar la zona de mi enigmático sueño, allá en las montañas. Después de varias horas de intentos fallidos, bajo un cautivador claro de luna que ahuyentaba sin esfuerzos las sombras de la noche, mis osados deseos comenzaron a esfumarse al no lograr vislumbrar ni un solo indicio de las viejas estructuras que recordaba. Sin embargo, de pronto, en medio de un susurrante viento que se colaba de forma peculiar a través de las hojas de inquietas ramas, tenues voces que entonaban un peculiar e irreconocible requiem, poco a poco se hicieron más audibles. Al compás de melodías que simulaban tonadas fúnebres, me oculté en un punto cercano que me permitía contemplar con mayor facilidad la escena. Allá a la distancia, entre muros de piedras derrumbadas, un grupo reducido de no más de 10 individuos, vestidos con largas túnicas opacas y capuchas puntiagudas que cubrían sus rostros, se mantenían alrededor de una llama que flameaba tan vívida que parecía potenciarse aún más con los cánticos, iluminando con majestuosidad la funesta escena. Sin creer lo que presenciaba, con un inexplicable atrevimiento que ponía en riesgo mi integridad, me acerqué sintiendo cada vez más el calor del fuego. El mismo se acrecentaba a la par de la ferviente sonata, que comenzaba a inquietarme debido a su misteriosa naturaleza sonora. En cierto momento de escandalosa pasión, advertí una inusual figura sobre un solitario altar, cuya imagen entre la claridad de velas y de la acrecentada fogata demostraba su horrorosa apariencia que contaba con múltiples extensiones que brotaban de su cuerpo y aparentaban extremidades. La asquerosa vista me recordó de inmediato a la estatuilla que reposaba oculta en la casa de mi tío y que, por desdicha, estuvo en mis manos. No obstante, mis preocupaciones fueron opacadas en seco tras percibir cómo luego de un enceguecedor destello proveniente del altar, callaron abruptamente los cánticos, dando la bienvenida a un silencio espectral. Una enorme silueta apareció en la escena, la cual sobrepasaba por lo menos en un par de metros a una persona promedio. A pesar de su imponente tamaño, su intimidante porte no estaba ni cerca de ser lo más perturbador que ocurría en ese lugar, lo que me llevó a cuestionarme si realmente debía estar ahí como furtivo espectador. De la inimaginable criatura se asomaron, desde lo que supuse que era su torso, 4 brazos fornidos que terminaban en unas puntas afiladas, las cuales se agitaron con desenfreno y se situaron a la par de otro conjunto de 4 alargadas patas que brotaban de la criatura. Con estas especies de piernas que se meneaban al ritmo frenético de su caminar, el ser se paseó jadeante frente a sus inmóviles súbditos, quienes se notaban orgullosos de su más que cuestionable hazaña. La hórrida fisionomía de la criatura lucía tal cual un arácnido, aunque con unas dimensiones colosales que me plagaron de un incontenible espanto e irrefrenables deseos de escapar corriendo a toda marcha del lugar, al igual que una rata indefensa. Por desdicha mía, salir de la estratégica ubicación que me mantenía sin ser visto, la cual brindaba una vista panorámica privilegiada, suponía un alto riesgo en caso de ser descubierto, al no poder contar con una ruta segura de escape. Para rematar, la situación se tornó aún más peligrosa luego de que el grupo de personas encapuchadas se dispersó en varias direcciones, sin un patrón o conducta fácil de predecir. De pronto, mientras me empeñaba en no mover ni un músculo observando la escena entre las ramas, la gran bestia se detuvo clavando una penetrante mirada justo en el arbusto donde precisamente me encontraba. En ese mismo instante, sentí un helado entumecimiento en mi nuca y espalda al distinguir con suma claridad sus 8 ojos amarillentos. El magnetismo inefable y grotesco de su mirada comenzó a seducirme por medio de una especie de profundo trance, mientras que mi arrugada frente y temblorosas manos se bañaban de un frío sudor que me empapaba por completo. Cuando todo parecía perdido, uno de los sectarios se acercó a su líder arácnido irrumpiendo el campo de visión de los matorrales, lo que por fortuna provocó que la amenazante figura perdiese el interés del follaje donde me ocultaba. Curiosamente, el extraño trance se detuvo de inmediato, devolviendo calidez y alivio a mi empapada espalda.
Sin embargo, la aparente victoria no duró mucho, ya que mientras presenciaba cómo las amenazantes patas de la criatura, que con languidez comenzaban a contorsionarse en dirección opuesta de donde me encontraba, el crujido de unas ramas cerca mío llamó la atención de algunos de los fieles, los cuales de inmediato comenzaron a patrullar la zona. Con impedimentos logré comprobar a un inocente grillo como el responsable del bullicio condenatorio. Y me refiero a la palabra inocente en el más absoluto sentido de la misma, ya que allí, aleteando sus alas sin cesar, este pequeño ser jamás advirtió que lo acechaban pacientemente, hasta que lo inevitable se hizo presente, cuando apareció una araña tan oscura como un trozo de obsidiana que se abalanzó dándole caza sin problemas, devorando al desdichado en el acto con sus pelos quelíceros que delataban plena fascinación con su festín. Por más curioso que parezca, dicho suceso pareció como si se reprodujera en cámara lenta y con un nivel de detalle grotesco, en donde el grillo, antes de ser engullido, me observaba con una aparente expresión de indudable lástima. Ahora me refiero al más absoluto significado de la palabra lástima, porque justo cuando contemplaba la escena digna de un detallado documental sobre insectos, de la nada, una voz farfulló algo que no pude entender con claridad. A continuación, un contundente golpe en la cabeza me abatió, haciendo sucumbir todo en una enceguecedora tonalidad blanca que quedó impresa en mi retina. Y ese confuso episodio es lo último que recuerdo. Entiendo. Julio se detuvo en seco pensativo, haciendo una prolongada pausa que daba la extraña impresión de que algo no andaba bien. Entonces sí que recuerdas un golpe en la cabeza. Pero a pesar de lo fascinante y fantasiosos que suenan los hechos que cuentas, hizo gran hincapié en sus últimas palabras, esbozando una sobria mueca. Ese no fue el golpe que te mandó al hospital. ¿A qué te refieres? Con lo tanto que te conozco. Tampoco me cierro a barajar ninguna teoría, por muy descabellada que pueda resultar. La verdad es que la situación es un poco diferente. Quizás algo igual de... Realizó una pausa y, tratando de sonar lo menos grosero posible, continuó. Rara, como tu supuesta vivencia, pero como bien digo, no me cuadra mucho lo que me cuentas debido a cómo te encontré en tu casa. Y te pido disculpas de antemano por lo que pasó después, porque también por ese motivo tuve que traerte acá a toda prisa, hace un par de días. Espera, ¿un par de días? ¿Pero qué? Vamos, Julio, cuéntame de una maldita vez. Bueno, incursionó con suma seriedad. Al día siguiente del robo en tu casa, ya habiendo terminado el trabajo por la tarde, fui a visitarte con algo de comida según lo acordado, pero tras llamar a tu puerta varias veces sin recibir respuesta, comencé a preocuparme, aunque no del todo, ya que también pensé que era correcto que estuvieses a solas un tiempo, para poder procesar tranquilamente lo que te estaba sucediendo, por lo que me marché sin querer molestarte. Pasaron un par de días sin saber de ti, así que una vez más, luego del trabajo, al comienzo de la noche, fui a tu hogar. Noté que no había ninguna luz encendida, a pesar de que usualmente hay al menos una luz encendida por la sala de estar. Fue entonces cuando me angustié nuevamente, más aún cuando no recibí respuestas luego de llamar a la puerta con insistencia. Viéndome con la obligación de forzar la puerta de la forma que acordamos en caso de emergencias, y dado que esta precisamente lo era, proseguí a embestir la misma. Luego de forzar mi ingreso a la casa, me vi ante una absoluta oscuridad, la cual jamás recordaba haber presenciado en tu morada. Me moví en silencio, tanteando a ciegas. Después de palpar el muro por unos segundos, encontré el interruptor del salón principal para encenderlo de inmediato. Fue entonces cuando hallé hacia donde mirara un sinfín de telarañas que cruzaban las habitaciones de esquina a esquina, colgando al igual que guirnaldas decorando cada rincón. Con dificultad despegué mi mano del interruptor, el cual estaba infestado de pegajosas hilachas que me inquietaron más de lo que ya estaba, hasta que un leve ruido en el segundo piso me alarmó. Procedí a tomar el macizo bastón de tu tío detrás de las escaleras. Subí guardando mucho cuidado y apenas estuve a la altura suficiente de la escalera para asomarme al segundo piso, el rechinar de una puerta me hizo aguzar aún más los sentidos y ponerme más alerta, pensando que posiblemente te encontraría dentro de esa habitación en problemas. Con la precaria luminosidad de una ampolleta que centellaba errática, al igual que en esas escenas de películas de terror en las que uno sabe que algo malo pasará, me topé frente a frente con un gran bulto rígido que estaba de pie, envuelto en una suerte de telas de tonalidades opacas. Estas, en apariencia similar a las encontradas en las momias de Egipto, me
causaron un súbito susto por un breve lapsus. Emití un sonido ahogado cuando la extraña figura se aproximó rauda hacia mí, y mientras la misma tiritaba con espasmos en el proceso, la única alternativa que se me ocurrió en ese momento fue la de impactar de lleno con mi arma improvisada en el lugar donde intuí que estaría su cabeza. Y así lo hice. Di un golpe más que certero a la figura, el cual tumbó irremediablemente en el piso a mi ahora inmóvil amenaza. De la zona impactada por el golpe comenzó a brotar un fino hilo de líquido rojizo. Me agaché con curiosidad para averiguar lo que estaba detrás del extraño envoltorio. Fue entonces cuando me percaté de que este estaba compuesto por un sinfín de finas telarañas envueltas unas tras otras, que se adhirieron a mis manos cuando intenté desenvolver la amalgama de redes. Por fin logré destapar lo que parecía ser la cabeza de la figura y descubrí impactado algo que jamás hubiera sospechado. Tu rostro ensangrentado yacía dentro de las, ahora rosadas, telarañas. Temblabas como un adicto desesperado. Le despojé de toda hilacha lo más rápido posible para llevarte de inmediato al hospital, donde nos encontramos ahora. ¿Qué? ¿Telarañas? Entonces este insoportable quebradero de cabeza ¿me lo provocaste tú? Pero, ¿qué les dijiste a los doctores? No creo que les hayas contado tal cual lo sucedido. Te hubiesen tomado por un maldito desquiciado. Sí, respondí a mi amigo, tomándose el tiempo de analizar las preguntas, seguramente intentando decidir por cuál comenzar. Yo te he dado el golpe en la cabeza en un acto de defensa personal, obviamente sin saber que eras tú. Además, al estar los doctores al tanto de que somos amigos, no pusieron mi testimonio de los hechos en tela de juicio. Obviamente los alteré un poco para que todo fuera más creíble. Considerando lo que te ocurrió con el robo, era fácil suponer que podía ocurrir algo semejante nuevamente. Así que luego de hablar con los doctores, constaté los hechos a la policía, quienes tomaron nota de los detalles entregados, los cuales, indudablemente, resultaban mucho más creíbles que lo que realmente había ocurrido. Vaya, gracias, Julio. Me has salvado la vida de lo que sea que haya ocurrido. No hay de qué, amigo. Aunque no quiero que pienses mucho sobre todo esto. Más adelante, cuando te recuperes, lo haremos. Ahora solo procura descansar. Mañana volveré a ver cómo sigues. Realmente me alegra saber que al fin despiertas y que estás bien, a pesar de todo. Julio se despidió cariñosamente, retirándose justo cuando un doctor entraba en la habitación. Posterior a la revisión del médico tratante, este se marchó dejándome en solitario recostado en la camilla. Contemplé la inminente noche que anunciaba su llegada con relucientes estrellas, mientras trataba de comprender lo narrado por Julio. Además, intenté recapitular mis últimas remembranzas sobre la fatídica experiencia en el monte. Me cuestioné absolutamente todo, inseguro respecto a si realmente había ocurrido uno, otro, ambos o ningún suceso en absoluto. Incluso llegué a dudar si efectivamente estaba reposando en el hospital o si algo de lo que había sucedido últimamente en Aguas Rojas era real o no. Por fin, abatido ante un gran cansancio, me acomodé entre las sábanas deseando descansar. De pronto, en el velador, distinguí una sigilosa araña de crusca, tal perverso grafito en pinturas tenebristas, la cual traté de espantar, pero ni mis brazos ni piernas me acompañaron en el acto, sino que en su lugar un fuerte dolor de sienes se hizo presente, lo que me sumió en desagradables náuseas. Durante varios abrir y cerrar de ojos imposibles de resistir debido a mi irremediable cansancio, me tranquilicé al no encontrar con mi vista al negro artrópodo. No obstante, mi fugaz alivio se esfumó repentinamente cuando noté como una mancha renegrida similar a una enorme masa gelatinosa vibraba erráticamente y rodeaba la zona baja de las paredes en una suerte de turbulenta marea. Avanzando por el suelo hacia la cama que me mantenía postrado, la sombra se manifestó al entrar en contacto conmigo con un hormigueo muy intenso en los dedos de mis pies. Esta continuó extendiéndose insoportablemente por mis piernas para continuar inmovilizando mi tren inferior. La inquietante sensación cada vez se hacía más insostenible. La masa seguía trepando a través de mi cuerpo hacia mi zona superior. Después, la parduzca mancha se había apoderado de mis brazos y hasta de mi pecho, lugar donde percibí como la sustancia se disolvía en diminutas arañitas que se desplazaban inquietas, chocando entre sí y entrelazando sus finas patitas velludas en matices oscuros como la misma masa uniforme de donde provenían. Fue entonces cuando comprendí que la masa estaba compuesta en realidad de un sinfín de arácnidos pequeños.
El horror y la desesperación me invadieron completamente al sentir a las frenéticas arañas acariciando como finas espinas mi tieso cuello en búsqueda de mis orejas, las cuales de a poco captaban menos sonido. Poco a poco mis tímpanos fueron asediados por espantosas vibraciones, las cuales parecían ronronear de un modo infernal para ensordecer e enclaustrar progresivamente mi ser en mis solitarios pensamientos los cuales me hacían volver a desear con desesperación que el golpe de Julio en mi cabeza hubiese sido letal para detener de una vez por todas este agobiante sufrimiento arácnido.